no nos cambie. Así que damos inicio diciendo: viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Hola, ¿cómo están todos? Agradecemos, como siempre, que nos acompañen a escuchar un poquito de la palabra de Dios. Para nosotros también es una alegría poder compartir con todos ustedes, ya que nos sintonizan por medio de todos los sistemas que ahí nos han dicho. Como ella nos dijo, ¿verdad? Rebequita dice, ya se acerca Semana Santa, estamos a unos días de nuestra Semana Mayor y hemos venido reflexionando diferentes tópicos importantes para estos 40 días de reflexión y de desierto que nos es necesario para poder llegar a las Pascuas de Resurrección también con un espíritu y un corazón nuevo. Este día vamos a hablar de algo siempre muy importante y que es una fuerza vital para nosotros los seres humanos, y es la fe. Y vamos a hablar de la fe y la familia, como esa iglesia doméstica que el Señor tiene para que nosotros pues nos realicemos. Vamos a hablar la fe y la familia. Pero como siempre vamos a dejar que nuestro Señor pues sea el que lleve este programa, sea el que nos utilice para que el mensaje que Él quiera enviar pues sea puesto en el corazón de quien Él también quiera que lo reciba. Así que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Hoy, Señor, queremos invocarte para que te derrames en todas las familias. Así como tú decidiste nacer en la Sagrada Familia, así te pedimos que vengas y nazcas en el seno de todas las familias, de todos los que estamos conectados a través de este medio, y que podamos entender el mensaje que hoy nos tienes preparado, que seamos el canal que tú necesitas para poder transmitir lo que tú quieres. Tú sabes a las personas que van a llegar, tú sabes a quién va dirigido este mensaje, y desde aquí pedimos la bendición que tú siempre derramas en todos nosotros para aquellas personas que están en sintonía de este programa. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, y a ti, Mamita María, y a ti, Papito San José, que sabemos que siempre están pendientes de todas nuestras necesidades, intercediendo para con tu Hijo. También te encargamos este programa para que intercedas ante nuestro Señor y que podamos hacer vida las palabras que hoy vamos a compartir. Amén. Amén. El Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como dice Mirna, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, y es acerca de la fe, pero enfocada en la familia. O sea, vamos a ver cómo se desarrolla la fe en la familia. Fíjense que dentro de las 3 virtudes teologales que siempre hemos visto, incluso cuando hacemos el rosario, decimos fe, esperanza y caridad. Sí sabemos que estas 3 virtudes teologales vienen directamente de Dios, y ¿cuál es el fin de ellas? Es llevarnos a Dios. Son virtudes que se derraman por Dios a través, por ejemplo, del bautismo. ¿Y cuál es el objetivo? Como decimos, unirnos entrañablemente a Dios. Y hoy vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice el catecismo, y vamos a tomar lecturas de la palabra de Dios para que nos vayan orientando e iluminando en este caminar a lo largo de este programa. Fíjense que en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 166, nos dice algo bien bonito, y lo vamos a leer en 3 partes. Nos dice que la fe, nos dice, es un acto personal, y esa es la respuesta libre del hombre a la iniciativa del Dios que se revela. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es algo, si bien se desarrolla en la familia, pero lo hacemos de forma individual cada uno. Lo hace Mirna, lo hacen mis hijos, lo hago yo, lo hace todas las personas que tienen en la familia. Pero ¿quién tiene la iniciativa de todo esto? Es Dios. Dios es el que está ahí, el que te da, el que te está esperando, el que te está tocando a la puerta, el que está esperando que tú le abras eso.
Entonces, ¿de qué es lo que tenemos que tener nosotros? La iniciativa de abrir esa puerta y dejar que Él entre. Primer punto importante e interesante sobre el cual vamos a ir desarrollando este tema. Pero también nos dice en el mismo numeral, en el catecismo, nos dice que la fe no es un acto aislado. Imagínense qué interesante esto. Porque dice, nadie puede crecer solo, como nadie puede vivir solo. Fíjense qué interesante esto. Y dice, nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros ir cultivando esa fe, creciendo esa fe, necesitamos del otro. Necesitamos de la familia, necesitamos de lo que nos están rodeando. Y finalmente en esa parte, otro extracto del catecismo nos dice que ese amor de nosotros hacia Jesús, nuestro amor a Jesús y a los hombres, nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe, que es dar a conocer lo que nosotros hemos descubierto. Ese tesoro que descubrimos a través de la fe, que nos da la paz, la tranquilidad, de lo que hemos venido hablando en muchos programas, nos incita a que cuando nosotros lo conozcamos, lo damos a conocer a los demás. Y en esta base es que nosotros podemos descubrir y aclarar lo importantísimo que es que nosotros, como padres de familia, transmitamos la fe a nuestros hijos y que la vivamos apoyándonos entre todos como familia para ir fortaleciendo esta fe. Esa es la importancia de cultivar la fe en el seno de nuestra familia. Imagínense qué profundo es esto. O sea, es una acción voluntaria, es individual, pero necesitamos de todos para irla asentando mucho. Y definitivamente esta es la importancia. Ahora, veamos una lectura que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, donde nos va a acentuar esto que nos ha dicho el Catecismo de la Iglesia Católica. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, si la queremos resumir, que es bien cortita, que es una gran profundidad lo que dice, pero si la queremos resumir así en dos detalles importantísimos, podemos descubrir primero que la fe es un don que nos regala Dios. Es un regalo de Dios. Y que la fe tenemos que cultivarla, o sea que el Señor nos la da, nos la regala. Pero así como nosotros nos pueden regalar una plantita chiquita en una macetita chiquita y la tenemos ahí, si no la regamos, si no la abonamos, si no la cortamos, si no la cultivamos, incluso Mirna, si no le habla, si no la cuentea, esa plantita no le va a crecer. Esa plantita, por muy bonita que sea, así como vienen en los viveros, que viene la rosita bien bonita, floreciendo y todo, y si usted solo la pone ahí y se olvida de regarla, de cultivarla y de todo eso, se le va a secar. Pues igual es la fe. El Señor te regala esa plantita, te regala esa semilla, te dice, aquí está. Depende de ti, depende de la familia, que la podamos cultivar. Y entonces por eso es un don regalado que nosotros tenemos que pedir a Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, como cuando un niño tiene 3 años y le dice, papá, yo quisiera que me regalara para mi cumpleaños esto. Pues igual, Señor, yo quisiera que me regalaras. ¿Se acuerdan cómo le dijeron los apóstoles? Tenemos fe, pero aumenta mi poca fe. De eso se trata la fe. Entonces, por eso es bien importantísimo que cultivemos esa fe en la familia. Bueno, yo les dije que la fe era algo vital para los seres humanos. Pues veamos cómo la palabra de Dios nos habla siempre sobre lo que es tener fe. Generalmente nosotros comúnmente utilizamos mucho, sí, yo tengo fe. Ah, sí, la fe, tener fe. Nosotros a cualquiera le decimos, tener fe. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿En qué consiste tener fe? Veámoslo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Y nos dice lo siguiente. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vemos, es tener plena seguridad
de que voy a recibir lo que espero, y es estar convencido de que hay cosas que yo no puedo ver, pero que están en las manos de Dios para mí. Y forma parte de esa fe tener la plena convicción que los planes de Dios son lo mejor para mí, y que lo que yo voy a recibir es lo que para Él es en ese momento lo que tengo que recibir. Entonces, por eso la fe es algo que no se puede regalar. Roberto acaba de decir que la fe es individual, que hay que cultivarla. Entonces, yo puedo ser de muy poca fe y Roberto ser una persona de mayor fe, aunque seamos esposos. Mis hijos pueden tener más fe que yo, aunque sea su madre. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros vea cómo en estas lecturas se nos está asegurando que la fe nace de escuchar la palabra de Dios. Porque nadie va a amar lo que no conoce. Usted conoce a alguien, pero no cree de primas a primeras en esa persona. Tiene que conocerla para ver si se gana su confianza. Pues por eso la palabra de Dios nos dice, la fe nace de escuchar la palabra de Dios. Y esto es importante que lo entendamos, porque esa palabra que yo escucho no es cualquier palabra, no es de cualquier humano que hable bonito, que tenga libre expresión, que tenga facilidad de expresión, sino que estamos hablando de que es palabra de Dios. Dios Todopoderoso, Dios mi Creador, mi Padre amoroso y providente. Es palabra de Dios en la que yo tengo que creer. También hemos visto que la fe es tener la seguridad de recibir lo que estamos esperando. Pero la misma fe me tiene que llevar a esperar en el tiempo de Dios. Él sabe el día, la hora y los momentos en que las cosas se van a ir dando, porque su visión es sobre nosotros. Nosotros somos limitados. Entonces, esa fe me debe de llevar a eso. Y debemos de saber qué es en realidad lo que estamos esperando. Muchas veces lo que nosotros estamos esperando, deseando, solicitando, no nos conviene ni como seres individuales, mucho menos a veces como familia. También las dos lecturas nos están hablando de que la fe es estar convencidos de que hay cosas que no vemos, porque el poder de Dios es el infinito. Incluso leemos frases que dicen que para Dios no hay nada es imposible. Y eso es una gran verdad. Entonces, en la palabra de Dios encontramos cosas no palpables, pero que forman parte de mí, que yo puedo darle a otros, pero que yo no las puedo palpar, no las puedo entregar como un regalo material. Pero por fe sé que la palabra de Dios me está denotando las acciones que yo debo de tener con mis semejantes y que me van a traer un bien, van a salvar mi alma. Entonces, por eso se dice que la fe se debe de cultivar, la fe se debe de trabajar. En la medida en que yo la trabajo y el Señor me la va regalando, aumenta mi esperanza. Aumenta mi esperanza en que yo puedo alcanzar las cosas que busco, y siempre que sean para mi bien, el Señor me la va a ir dando. También cristianamente hablando, ya no, ese esperar ya no se reduce meramente a cosas que tienen a veces fines egoístas. Solo yo, sino que lo que yo ya también espero es de beneficio para todos. Principalmente para los que me rodean, principalmente para mi familia, que debe de ser mi prioridad.
también tenemos a una gran santa y ella tuvo una frase muy hermosa que es universal y que nos decía: del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega y de la entrega la paz. Gran cosa, cosas vitales para que nosotros nos desarrollemos. Claro, es todo un proceso, ¿verdad? Eso, progresar en la fe, es un proceso que empieza desde el momento en que yo le entrego mi corazón al Señor, cuando abro esa puerta de la que Roberto nos estaba hablando. Entonces podemos progresar en nuestro silencio interior. Todos los días podemos progresar en nuestra oración. Es más, la oración me permite descubrir dones, me permite descubrir virtudes, cosas que yo a veces pienso que no poseo, pero que incluso a través de la oración me ayudan a enriquecer mi vida, a entregarme a los demás, como nos dice la Madre Teresa. Y ya vimos que los principales beneficiados pues serán nuestra familia, nuestros próximos. Entonces, mediante la fe es que nosotros también crecemos en lealtad a Dios, crecemos en fidelidad a Dios. También nosotros aumentamos nuestra fe, nuestra esperanza, también la caridad, esas tres virtudes de las que nos estaba hablando. La oración nos hace que esto se refuerce en nosotros. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A permitirnos cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida, porque nuestra óptica es otra. Nosotros ya no vemos a este nivel de humanos, vemos hacia arriba, buscamos a ese Dios providente, a ese Dios amoroso, a ese Dios que por amor me regala su gracia. Entonces, como vemos, es primordial también la obediencia para poder crecer yo en la fe. Y eso lo encuentro en la palabra de Dios. ¿Y quién mejor que la Virgen María como ejemplo? Cuando nuestra Santa Madre le dijo al Señor: hágase en mí según tu palabra, ella en ese momento se sometió a esa voluntad y le fue leal hasta el último momento. Yo cuando pienso a veces en lo que es la pasión del Señor, en su resurrección y todo, muchas veces yo me pregunto cómo nuestra Santa Madre lo vivió. Yo por eso cuando a veces veo películas o oigo cosas, digo, no, esto no sucedió así, porque su entrega no fue de esa forma. Entonces ella, tan llena del Espíritu Santo, también esa obediencia a la palabra de Dios fue porque estaba llena del Santo Espíritu. Había vivido con nuestro Señor Jesús. Tenemos a los santos también, personas imperfectas que llegaron a la santidad por escuchar la palabra de Dios, por creer en esas promesas que están ahí, pero que no vemos, pero que si nos sabemos amados y sabemos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, el Señor nos las va a otorgar. Por eso llegaron a ser santos. No son actos de magia. Entonces, por fe tenemos que saber que las cosas que esperamos van a llegar cuando el Señor crea que es el tiempo que nos debe de llegar. Y muchas veces es cuando ya estemos preparados para recibirlas. Punto bien importante, ¿verdad? Sí. Es cuando Él sepa que estamos preparados. Sí. A veces pedimos cosas que no estamos preparados ni para recibirle o que no son buenas para nosotros. Sí. Porque hay que tener mucho cuidado en entender eso. Ahora, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos estado hablando de la fe? Básicamente es como una luz. Una luz. Es como algo por medio del cual podemos creer en lo que Dios nos dice. Podemos creer en sus promesas. Podemos creer en que Él siempre va a estar con nosotros. Podemos creer en lo que la iglesia nos va enseñando poco a poco.
¿Por qué nos va enseñando esto? Para llegar a los brazos de Él. O sea que Dios nos hace ver las cosas de una forma completamente distinta, por decirlo así. Dejamos ese criterio humano y vamos al criterio de Dios, al criterio divino. Empezar a ver las cosas poco a poco con ese criterio. Ahora, humanamente, sin la gracia de Dios, no la vamos a poder adquirir la fe. Y de allí es donde viene la importancia que nosotros, como padres de familia, le demos el sacramento del bautismo a nuestros hijos. En ese sacramento del bautismo el Señor derrama su gracia y a través de su gracia es que comienza este caminar a través de la fe. O sea que la fe es un don gratuito. No es algo que van a poder comprar, no es algo que van a ir a buscar a la vuelta de la esquina, no es algo que yo le voy a decir a Mirna, mira, vendeme o dame un poco de tu fe. Eso es bien individual. Pero nosotros como padres en este sentido sí podemos ayudar a través de los sacramentos para con nuestros hijos. Entonces, la fe que nos viene de Dios y nos va a invitar a someternos libremente a la fe. ¿Para qué? Para salvarnos, porque hacia eso nos lleva la fe. Ahora, esto es tan bonito como, por ejemplo, algunos lo tienen desarrollado desde pequeños, porque han tenido unos ejemplos de unos padres que han sido testimonio para ellos, que le han ido enseñando poco a poco. Algo otros, los padres les enseñaron, pero en el caminar, por lo que haya sido, tal vez se fueron a estudiar a otro lado, o se fueron a otro barrio, o encontraron otras amistades, poco a poco la fueron perdiendo. Y en algún momento de su vida, a través de un llamado que Dios le hace, la volvemos a recuperar. Y otros incluso no han conocido hasta el último momento. Descubren a Dios y se entregan. Eso me recuerda al ladrón, al buen ladrón, que nosotros decimos. O sea, que en el último momento él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Fue un momento de conversión en el último momento. Y miren la misericordia de Dios como es. Entonces, de eso se trata precisamente la fe. Pero fíjense que hay un santo, San Juan Pablo II, que en una encíclica en Familiares Consortio, en el numeral 17, decía algo muy lindo acerca de la familia y su labor a través de la fe. Decía, cada familia cristiana es una comunidad de vida y de amor que recibe, fíjense, oiga bien esto, que recibe la misión de custodiar, de revelar y de comunicar el amor. ¿Y por qué recibe esto y para qué? Para ser reflejo vivo y participar en el amor de Dios para con los demás. Así como Cristo es el Señor de la iglesia, que es su esposa. Por eso es que muchas veces en este programa hemos dicho de que Dios en su inmensa sabiduría nos escogió a nosotros como padres para que a través de nosotros, nuestros hijos, descubran lo que es el amor de Dios. Y ellos, por medio de ellos, a través de ellos, el Señor también nos hace que nosotros como padres descubramos su amor. Entonces, la familia cristiana en realidad debe ser una comunidad que busca vivir de forma completa el Evangelio, que tiene que sentir en la iglesia, que tiene que vibrar en la iglesia, que tiene que rezar, que tiene que amar, que tiene que dejarse llevar de la mano del Señor. Esto es parte de donde se va a cultivando esa plantita que dijimos, esa plantita que nos regaló el Señor, que tiene un botoncito y que necesitamos cultivarla, pues nosotros en la familia es como nosotros vamos a empezar a cultivar la fe. Poco a poco, vivir con ella, enamorarse de ella, ir poco a poco creciendo. Entonces, pero ¿quién es el que nos va a dar la guía? ¿Quién es el que nos va a ir diciendo cómo? Es nada más y nada menos que Cristo. Y en la vida de la iglesia, en la vida de fe, es como nos vamos a ir sosteniendo nosotros como católicos. Nos vamos a quedar ahorita con esta idea y nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y estamos hablando de cómo en la familia se va cultivando la fe. Y hacíamos la comparación como una plantita que uno la va regando y cuidando. Y decíamos que en la familia se va fundando esa experiencia que vamos teniendo acerca de lo que es la vida con el Señor y cómo poco a poco nos vamos a ir sosteniendo. Ahora, los hijos, conforme van creciendo, se van a ir convirtiendo en los grandes protagonistas, donde pueden ayudar a motivar a los papás, a sus hermanos a crecer cada día, a ser fieles en esos compromisos que se hicieron a través del bautismo. A veces nuestros hijos pequeños son los que nos llevan a hacer un rosario, por ejemplo. Son los que se sientan y nos dicen, hagamos un rosario. A veces los papás no estamos acostumbrados a eso, pero ellos nos van inculcando a nosotros y es como nos estamos retroalimentando a esa iglesia doméstica. Entonces, entre las muchas formas, hay 3 caminos básicos en una familia cristiana que tenemos que ver, y según el plan de Dios, nos podemos fijar en 3 ahorita. Es para ir creciendo, para ir fortaleciendo la fe en la familia. ¿De qué podemos hablar? Podemos hablar de que como familia tenemos que practicar la oración en la familia, tenemos que aprender a cultivar la fe en la familia y tenemos que, más que todo y sobre todo, vivir el evangelio en la familia. ¿Verdad? Estaba yo leyendo algo y pues decía que no es lo mismo ser una familia religiosa que una familia cristiana. Ser religioso, a veces somos de muchos ritos, muchas tradiciones, muchas oraciones ya preelaboradas, los famosos rezos. Nos decimos católicos y vamos el domingo a misa, ¿verdad? Y toda la cosa, pero nosotros queremos ser familias cristianas, ricas en la fe, ricas en los dones que el Santo Espíritu nos puede dar para buscar la salvación. Entonces, cosas básicas las hemos estado viendo y una de ellas es la oración en la familia. En este tema hablamos cómo una lectura era imprescindible en la vida familiar para la oración y cómo se cumplía en ese núcleo de amor, cómo se cumplía esa promesa. Y vamos a leer en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 20. Y nos dice lo siguiente. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Descubramos la riqueza de esa promesa. Nos está llamando a que pongamos al Señor en medio de nuestra familia a cada momento. A que el Espíritu Santo esté con cada uno de los miembros de la familia por medio de la oración. Esta promesa de que ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué estamos haciendo con orar en familia? Estamos llamando a que en esa casa la presencia del Espíritu Santo aleje todo tipo de cosas negativas. Miren, qué bonito es entrar a una casa y que usted respira hasta la paz. Que usted esa casa siente algo bonito. Es la presencia del Espíritu Santo. Y usted entra a otras casas donde de entrada usted siente algo que no va con uno, siente la casa fría. Siente la casa hasta llena de vibras. Uno dice vibras.
¿Por qué? Porque está faltando oración. La oración para todos los que somos bautizados debe de ser como el aire. Debe de ser algo imprescindible. En la familia debe de ser algo imprescindible. ¿Quiénes debemos de orar? Todos. Desde el más pequeño hasta nosotros los adultos. Todos podemos orar. Podemos alabar a Dios por medio de la oración. Podemos pedir perdón. Podemos agradecerle. Podemos pedirle. Haga el experimento y verá cómo todos tienen diferentes cosas que hablar con el Señor. Entonces, todos debemos de entrar en esta sintonía, en estos coloquios con el Señor. Este factor de orar en la familia es muy importante, pero muy importante, porque también ayuda a superar todo lo que la vida traiga a cada uno de los miembros que conformamos una familia. A todos nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a crecer como personas, nos ayuda a crecer como seres humanos. Entonces, cuando por medio de la oración nosotros llevamos a Dios al centro de nuestra familia, descubrimos que nuestros días, desde que amanecen hasta que anochece, están llenos del Santo Espíritu, están llenos de Dios. Nuestros actos, nuestras acciones también van encaminadas a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios. Es más, cuando nosotros estamos orando, llenándonos de fe, es cuando el proceso de conversión se va dando suavemente, paso a paso, en el día a día. Entonces, en el programa anterior hablamos mucho de la oración y de qué tan importante es. Podemos enseñarle a nuestros niños chiquitos a darle gracias a Dios antes de dormirse por algo que pasó en el día. Y es sorprendente las cosas que dicen. A veces hasta dan gracias a Dios porque no se les cayó el refrigerio en el kinder, porque al amiguito se le cayó. Miren, hay cosas tan hermosas. Haga que sus hijos crezcan con la oración y verá cómo en la adolescencia, ante esa etapa tan difícil, él sabe y ella sabe que hay un Dios ahí amoroso que le escucha y es su refugio. No va a buscar afuera, porque en su interior va a estar un Dios fuerte, un Dios que la va a iluminar. Entonces, como vemos, qué tan importante es la oración en la familia. Y eso nos lleva a lo que es lo que estamos hablando, cultivar la fe en la familia. Esto parte de algo bien simple, que nadie ama lo que no conoce. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como familia? Luchar por conocer a Dios. Y eso pasa por un montón de pequeños detalles que nosotros deberíamos de hacer como padres para con nuestros hijos, lo que está hablando Mirna. Enseñarle, por ejemplo, a dar gracias a Dios al despertarse. Señor, te damos gracias porque hoy dormí y amanecí bien. Hacer una oración a la hora de comer, cuando estamos con los niños. Bendizamos los alimentos. Señor, te damos gracias por los alimentos que has puesto en nuestra mesa. Ojo, en todos lados. No únicamente en la casita, sino que cuando van a algún centro comercial o están en algún restaurante, en una pupusería, enseñemos a eso. Agradecer a Dios por algo del día, lo que decía Mirna, vienen del kinder, miren, no se me cayó la comida, demos gracias a Dios. Así poco a poco le vamos a ir enseñando a nuestros hijos, enseñarles a persinarse. Eso es bien importante, o sea, nosotros tenemos que enseñar todo eso, que nos vean, sobre todo a nosotros como padres, orar. Y así ellos nos ven orando a nosotros y ellos se van incorporando poco a poco. Y así poco a poco, con esos pequeños detalles, nosotros los vamos a ir llevando a través de la fe.
a que vayan cultivando eso. Miren, la lectura, el estudio y todo eso son un montón de herramientas que nos da la iglesia, nos apoya grandemente, y ahí están los sacramentos. Los sacramentos para nosotros, los que no estamos consagrados en la vida sacerdotal, tenemos el bautizo, la confirmación, la Eucaristía, que es la presencia viva de nuestro Señor, la confesión, el matrimonio. Y claro, viene la parte sacramental donde está el sacerdote y la oración de los enfermos, pero lo que nos corresponde a nosotros es, como padres de familia y como miembros de una familia católica, es acercar a nuestros hijos y darles a conocer esos sacramentos, y de ahí tenemos un montón de apoyo que nos dan la iglesia, los retiros, los grupos de crecimiento, las prédicas, programas en la radio, etc. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que ir buscando en el seno de la familia. Y otra cosa básica es hacer vida el Evangelio. Vivir el Evangelio en la familia. Por ejemplo, en el libro de Santiago, ¿verdad? Encontramos que nos dicen que la fe sin obras es una fe estéril. Es una fe intelectual, no es una fe que baja el corazón, porque simple y sencillamente no creemos. Entonces Santiago en eso nos dice que también es importante movernos. La fe es algo dinámico. La fe es vida. La fe, llevar el Evangelio a la familia es que sea una familia donde se vivan los valores del reino de Dios. Y eso los conocemos a través de la palabra de Dios. También, por ejemplo, en San Mateo se nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Cómo aumento mi fe? Por medio de la palabra de Dios. ¿Mi fe me lleva a hacer su voluntad? Sí, porque la conozco. Entonces, también la familia que reza permanece unida. ¿Por qué? Porque su vínculo de amor es fuerte. Porque está cimentado en el amor de Dios. Porque Dios es amor. Porque estamos tomados de la fuente del amor. Eso hace que nuestros lazos sean fuertes, y no porque seamos iguales, no porque seamos lo mismo, sino que cada uno en su individualidad enriquece la familia, enriquece a su próximo. También, por ejemplo, siempre se nos ha dicho que la primera escuela de fe es la familia. Y nos corresponde a los adultos ser esa iglesia doméstica que forma parte de la iglesia universal. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El amor se aprende, y se aprende en la casa. ¿Cómo se aprende? Cuando nosotros somos testimonio, cuando los votos matrimoniales pues los llevamos a la vida diaria, cuando el respeto es una norma. Entonces, también cuando enseñamos a nuestros hijos en el hogar todos los valores, todos, que son muchos. Cuando nosotros les dedicamos ese tiempo para desarrollarlos como seres humanos. También cuando nosotros les enseñamos a confiar en el Señor, en su providencia, y no solo en las cosas materiales que son tangibles. Cuando cumplimos con las obras de misericordia que nuestra iglesia nos enseña, 7 espirituales y 7 materiales. Cuando nosotros las hacemos vida en la familia. Cuando el Evangelio se vuelve parte del día a día. Entonces, como ven, todo es un proceso. Pero todo es que nosotros querramos, que amemos a nuestros hijos y a nuestra familia hasta el punto de pensar en la salvación de cada uno de nosotros. Entonces es cuando el Evangelio lo llevamos a hacer vida. Es un camino, es un proceso en el que no estamos solos. Tenemos a todo un Dios vivo en la Santa Eucaristía, a la que podemos ir todas las veces que queramos. Entonces, como ven, la fe en la familia es algo primordial, es básico.
Es sumamente necesario. Si queremos que la familia siga siendo lo que Dios quiere y por lo que la creó, tenemos que trabajar cada uno y no dejar las cosas al viento, no dejársela a terceras personas, sino que nosotros como padres, como miembros de una familia, velemos porque la fe de nuestros próximos también sea creciente con nuestros testimonios. Así que lo dejamos ahora reflexionando sobre esta semillita que es la fe. Viene Semana Santa, podemos hacer grandes cosas para vivir una plena resurrección con nuestro Señor Jesús. Así que concluimos con esto y les agradecemos mucho su sintonía, su acompañamiento. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que vivan una pasión, una muerte y una resurrección bella, que nos ayude a estar siempre tomados de la mano de Dios y ser de su agrado. A que Dios diga, aquí hay un hijo mío, aquí hay una hija mía. Esta familia está totalmente en mis manos. Así que le mandamos bendiciones, les agradecemos su sintonía y como siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones.